Bueno, nuevamente muchas gracias por estar aquí conectados en la tarde de hoy. Quisiera comenzar haciendo algunas recomendaciones generales con relación a las próximas actividades que vamos a realizar en la clase. Mm, Inicialmente quiero recordarles que pues hoy vamos a hacer un ejercicio en grupos relacionado con tres conceptos centrales de la lectura que ustedes trabajaron para hoy, que es la idea de tópico generativo, metas de comprensión y desempeños de comprensión. Y básicamente la idea es que ustedes en cada uno de los grupos formulen cuál sería su tópico generativo de la unidad didáctica que están desarrollando, cuál sería una meta de comprensión que ustedes plantearían y cuáles serían por lo menos tres desempeños de comprensión que estuvieran relacionados con esa meta de comprensión que formulan. Entonces, básicamente la idea de la actividad de hoy es que sea algo que les sirva a ustedes también para el desarrollo de la unidad didáctica que están trabajando. Les recuerdo que la próxima semana vamos a trabajar la última corriente pedagógica que yo he seleccionado para abordar con ustedes en el curso, que es el cambio conceptual. Y nuevamente con el mismo orden que hemos venido manejando en las últimas semanas, el miércoles hacemos una clase más teórica y el viernes haremos un ejercicio de aplicación. Les recuerdo también la fecha de entrega de la segunda entrega de la unidad didáctica. Como les he comentado desde hace varios días, esta entrega está programada para de hoy en 8 días, el 20 de noviembre. Básicamente lo que dice segunda entrega de la unidad didáctica. Y pues ahí yo estaré revisándolas para que entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre hagamos, entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre estemos haciendo reuniones con cada uno de los grupos como lo hicimos en la primera entrega para poder compartirles algunas observaciones y algunas sugerencias sobre el trabajo. Finalmente tenemos el segundo parcial, obviamente sobre las lecturas que hemos venido trabajando, tanto sobre las lecturas, digamos, teóricas que hemos trabajado en seminarios abiertos, como también sobre las lecturas de las clases prácticas. Entonces, esas son algunas fechas que quería repasar con ustedes para que las tengan muy presentes para las próximas semanas. No sé si tengan alguna pregunta sobre estas actividades próximas antes de comenzar ya de lleno con la lectura que tenemos para el día de hoy. Profe, si quiere podemos iniciar nosotros. Buenas tardes, Henry. Pues básicamente la idea... Qué pena con usted, discúlpeme. No se preocupe. La idea es que les voy a explicar el ejercicio. No sé si ustedes ya lo hayan adelantado, pero les voy a explicar el ejercicio que ustedes van a desarrollar en los grupos. Luego damos un espacio para el trabajo en grupo y volvemos ya para el final de la clase para socializar lo que ustedes hayan hecho. Entonces, les decía, básicamente el ejercicio que ustedes van a hacer es que se van a reunir en sus grupos en los que están trabajando en las clases prácticas, que como les recomendaba yo, lo ideal es que sean los grupos de el desarrollo de las unidades didácticas. Y lo que van a hacer es básicamente formular cuál sería su tópico generativo, el tópico generativo de la unidad didáctica, cuál sería una meta de comprensión y cuáles serían por lo menos tres desempeños de comprensión que estén relacionados con esa meta de comprensión que ustedes formularon. ¿Listo? Entonces, para poder hacer el ejercicio me parece que lo ideal sería primero
retomar cada uno de estos conceptos, ¿cierto? Entonces, primero que todo, la primera pregunta que les planteé para el día de hoy es qué características debe cumplir un tópico generativo. Entonces, no sé si alguna de las personas que está en alguno de los grupos que van a socializar hoy nos quiera comentar, a partir de la lectura que hizo, cuáles deberían ser las características que cumple un tópico generativo desde la perspectiva de la enseñanza para la comprensión. Buenas tardes, profe. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Pues yo asocié que pues estos tópicos generativos también tienen que problematizar el conocimiento. Entonces, pues también como tienen que generar un interés para que los estudiantes logren pensar a través de lo que ya saben y pues a partir de eso logren desempeñarse a través de la comprensión. O sea, puedan generar comprensión. No sé si mis compañeros quieren agregar algo. Sí, de acuerdo, Paula. O sea, un elemento fundamental, bueno, primero empecemos por el nombre, ¿no? Entonces, tópico generativo. Un tópico es un tema, entonces es simplemente una manera de decir tema. Y generativo tiene que ver con un aspecto de lo que mencionabas y es la idea de que precisamente permita desarrollar procesos profundos. O sea, tiene que ser un tema lo suficientemente amplio para que pueda ser indagado desde diferentes puntos de vista, pero también tiene que ser lo suficientemente concreto pues para que se puedan desarrollar unas actividades que estén relacionadas con él, ¿cierto? Entonces ahí hay un equilibrio entre qué tan amplio o qué tan concreto debe ser un tópico generativo, pero la idea es precisamente como tú lo mencionas, que permita generar procesos de aprendizaje, generar procesos de investigación, generar diferentes perspectivas, ¿no? Para analizar. Y otro aspecto que tú señalas que es muy importante es el interesante, yo agregaría tanto para los estudiantes que tú mencionas, ¿no? La idea de que sea interesante para los estudiantes, aunque yo ahí haría una observación antes de darle la palabra a Sofía. Ese interés de parte del estudiante es algo, digamos, como que no es naturalmente dado por el tópico general, lo que tiene que ver también con la forma en la que se presenta el tópico, que se utilicen formas interesantes y llamativas para presentar el tema que vamos a ver, que de alguna manera pueda ser abordado desde las múltiples inteligencias que puedan tener los niños y las niñas. Entonces, ese tema del interés, yo diría que un elemento importante es que recordemos nuevamente lo que hablábamos hace unas clases y es que el interés es algo que se produce socialmente. Entonces, no es simplemente como acertar en que a los, no sé, 30 o 40 niños del curso les guste lo mismo, sino pensar más bien en cómo nosotros presentar el tema de manera tal que sea interesante, que sea cercano a su contexto, que pueda ser abordado desde diferentes perspectivas, y ese es un elemento central. Y finalmente, ese interés, que es muy importante dentro del tópico generativo, no se limita solamente al interés para los niños o las niñas o para los estudiantes, sino también debe ser interesante para el docente. Debe generar una motivación para que el profesor quiera profundizar, quiera desarrollar pues, de investigaciones y de actividades en torno al tema. Entonces ese interés no puede ser solamente para los estudiantes, sino también para el profesor. Y eso es algo que me parece muy interesante porque generalmente cuando uno habla de estos temas, pues es muy paidocéntrico, ¿no? Es muy centrado en el niño, muy centrado en lo que le guste al niño, y aquí me parece interesante que se plantee también como algo importante que pues sea llamativo para el profesor o la profesora. Muchas gracias, Paula. Sofía, te escuchamos. No, pues buenas tardes. Pues también como de la mano a la importancia que tiene. Sí, una de las características es la importancia de un desempeño flexible alrededor del tópico. Entonces, pues entender que es, o sea, el tema o el tópico que vamos a aterrizar o del que vamos a hablar, necesita ser entendido, pero también pues comprendido de una forma flexible, que esto genera pues un desempeño sí, como un avance constante que tiene que ser flexible, tanto para el estudiante como para el profesor. De acuerdo, Sofía. Ese es un elemento muy importante y me permite recordar lo que hablábamos el miércoles sobre esas dimensiones de la comprensión, ¿cierto? Entonces sería interesante que cuando ustedes planteen un tópico generativo,
piensen también en cuáles son los propósitos de comprender ese tema, cuáles son los contenidos que se requieren para poder comprenderlo, cuáles son los métodos que se deben aprender también para lograr comprender ese tema y cuáles son las formas en las que se puede comunicar, ¿no? Entonces esa idea que Sofía plantea de que la comprensión, como lo decíamos el miércoles, es algo mucho más complejo que no tiene que ver solamente con que uno sepa determinada información, sino que sepa por qué la sabe, que sepa utilizar también métodos para poder investigar frente al tema y que también pueda comunicar lo que aprende. Esas 4 dimensiones de la comprensión me parece que es interesante que ustedes la tengan en cuenta en el sentido de cómo ese tópico generativo permite que se puedan desarrollar esas 4 dimensiones de la comprensión. Eso me parece un aporte bien, bien interesante. Muchas gracias, Sofía. Henry, lo escuchamos. Sí, frente a lo de las dimensiones de la comprensión, hay que, pues, frente a un tópico hay que entender que la flexibilidad que este genera es lo que llegaríamos a conocer como los componentes de la comprensión. Y es que comprender algo no es simplemente saberlo, sino es pensarlo y actuarlo en la práctica a partir, o sea, de la práctica en la realidad en la que estoy construyendo. Y no es simplemente analizar una circunstancia específica en un momento específico y no asociarlo a, pues, a un acontecimiento del plano de mi realidad. Y es que pensar y actuar con flexibilidad no simplemente es memorizar o recordar los conocimientos, sino práctica a partir de codificar diferentes hechos o actos que están sucediendo en mi cotidianidad. No es simplemente decir como, bueno, yo entiendo que es no sé, un ejemplo, que son el TLC, sino es entender las implicaciones sociales, políticas, culturales y cómo esto afecta a mi realidad. De acuerdo, Henry, eso me parece también una observación bien importante y yo la relacionaría con una de las características que se plantean en la lectura también, y es que el tópico generativo sea central para el dominio de la disciplina. Entonces yo creo que es decir, creo, si le entiendo bien lo que usted estaba planteando, es la idea de que comprender algo no quiere decir, digamos, como memorizárselo, sino también poder utilizarlo para poder analizar diferentes circunstancias de la realidad y del contexto. Entonces, en ese sentido, si nosotros decimos que nuestro tópico generativo es sobre digamos, no sé, la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo, digamos que el tópico generativo en ese caso no es solamente el tema de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, sino que tiene que ver con un aspecto en torno a los conflictos armados, la manera en la que los conflictos armados afectan a la población, la forma en la que los intereses geopolíticos terminan materializándose en enfrentamientos entre ejércitos. Bueno, o sea, podríamos enfocarlo de diversas maneras, pero de alguna manera creo que lo que Henry plantea y me parece muy importante es que cuando uno piensa en un tópico generativo que sea importante para la enseñanza de las ciencias sociales, tiene que pensar, digamos, en conceptos o en procesos, o las dos, que los niños y las niñas puedan aplicar en otras circunstancias de su realidad y que les sirvan para poder comprender mejor el mundo en el que viven, ¿cierto? Que no es suficiente con que el niño y la niña sepan, no sé, la fecha en la que empieza y en la que termina la Segunda Guerra Mundial, o los nombres de los personajes, o los nombres de las principales batallas, etcétera, sino que a través de ese tema pueda desarrollar una serie de conceptos, una serie incluso a veces de teorías y de procedimientos que le permitan analizar también la relación que hay entre ese conflicto de hace más de 50 años con lo que pasa, por ejemplo, en Rusia, con la tensión geopolítica de toda esa zona de Europa Oriental, o también con la forma en la que eso afecta a América Latina y entonces cómo a Colombia lo afectan los conflictos entre las grandes potencias. O sea, como tratar de tomar ese elemento y llevarlo a otro contexto y aplicarlo para el análisis de la realidad. Eso me parece muy, muy importante. Muchas gracias, Henry. Y Valentina, ¿tú quieres hacer un comentario? Sí, profe, pues tal vez como retomando un poco la lectura de la clase pasada y también como tratando de responder un poco a esto que acaban de mencionar, pues ahí también se establece como que debe ser como rico en conexiones, ¿no? Entonces, eh, pues tiende a ser significativo en la medida en que eso pues haga parte como de algo conocido para el estudiante. A mí eso me ha parecido una herramienta súper, súper, súper importante.
como en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, porque es significativo en la medida de que puedo partir desde mi propio contexto para empezar a englobar toda una serie de complejidades que abarcan un tópico generativo. Entonces, en esa medida se vuelve significativo y a la vez lo puedo vincular no solamente con mi vida, sino, pues no sé, ya como que saliéndome un poquito de ahí, ligarlo tal vez como la guerra y la literatura, una vaina así, y empezar como a hacer como esa red de conexiones, no solamente disciplinarias, sino también significativas en la medida en que el pelado pueda decir, ve, esto tal vez me puede ayudar para leer esto que yo pensaba de manera diferente. Y creo que ese es como uno de los fundamentos, pues no solamente de enseñanza para la comprensión, sino tal vez como de esta pedagogía progresista, pues ya. De acuerdo, y era un poco lo que hablábamos también en la clase pasada, en el sentido de que, bueno, de pronto no a todos los niños y las niñas o no a todos los estudiantes les va a gustar las ciencias sociales como la historia y las fechas y tal, pero de pronto a la persona a la que le gusta más la literatura o las artes va a encontrar en las ciencias sociales una posibilidad de utilizar ese lenguaje para expresar lo que sabe, o de pronto la persona que tiene más un gusto por las ciencias exactas va a encontrar en la economía y en la estadística una manera de utilizar ese gusto matemático y por lo pensamiento lógico como una manera para comprender también lo que pasa. Entonces, ese es un elemento muy importante. La idea de que sea rico en conexiones en el sentido de que se pueda abordar de muchas formas. Obviamente eso implica un desafío bastante grande para los profesores y es una enorme flexibilidad, ¿cierto? Porque es mucho más sencillo que uno simplemente como que se aprenda la cartilla de cómo da un tema y lo ve siempre de la misma manera, ¿cierto? Y repita siempre el mismo tema o utilice el libro de texto pues viejísimo de hace muchos años y tal, pero este tipo de aproximaciones a la enseñanza hacen que uno todo el tiempo tenga que estar preguntándose cómo puedo abordar este tema, qué diferentes conexiones hay, que haya mucha flexibilidad también en la forma en la que el profesor o la profesora construye su clase, y pues obviamente eso es algo muy difícil y que yo espero que ojalá ustedes dentro de unos años cuando sean colegas pues realmente lo implementen, o sea que de alguna manera no se queden como en esa manera rutinaria de enseñar, sino que todo el tiempo estén tratando de aprender y de transformar su práctica. Paula también nos comparte aquí por el chat, ¿no? Trabajar por medio de la comprensión para dar respuesta a un desafío en particular. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada yo les decía que enseñanza para la comprensión tiene muchos elementos similares al aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Si ustedes lo notan en la lectura, había como mucho contacto entre las dos. Y una de ellas creo yo que es esa, ¿no? No sé si Paula quieras ampliar un poco el comentario y agregar algo también. Pues sí, creo que pues ahí también podríamos diferenciar en que en el aprendizaje para la comprensión se nos presenta un desafío, por decir así, y es que muchas veces muchos tipos de diferente desempeño de comprensión se aplican a un mismo tópico. Entonces puede, pues lo que decía Henry ahorita, puede que por ejemplo yo entienda lo que es el TLC, pero si no entiendo las implicaciones sociales que trae a a un país, pues significa que no lo estoy comprendiendo ampliamente, pero sí, sí puede que se haya comprendido ciertas cosas, pero otros no haya desempeñado bien en otros aspectos. O por ejemplo con la física. Puede que yo entienda cómo funciona la, no sé, los tipos de fuerza, los tipos de energía, pero puede que al momento de plantearlo matemáticamente se me complique un poco más. Entonces creo que esa es como la diferenciación en ese pequeño desafío que se presenta. Mm. Y yo creo que tú, o sea, yo lo había entendido de una forma distinta, pero por eso es tan importante y tan interesante también escucharlos y escucharlas a ustedes, porque en esa explicación que tú planteas de tu comentario en el chat, yo encuentro mucha relación con la idea de los niveles que hablábamos en la clase pasada también, de los niveles de comprensión, ¿cierto? Y es, si yo tengo claro que para comprender un tema, ¿cierto? Como, digamos, lo que tú dices, el del TLC y el ejemplo que ponía también creo que era gente. O sea, un nivel de comprensión básico es simplemente una persona que sabe pues que es un acuerdo de libre comercio, ¿cierto? Que eso significa libre comercio y que eso significa pues que aquí a Colombia llegan unos productos del extranjero y que en Colombia también se comercializan unos productos al extranjero y ya, ¿cierto? Que básicamente es una política de comercio internacional. Ese es un nivel de comprensión, digamos, básico.
Pero lo que estaba diciendo Paula, si el estudiante puede explicar, por ejemplo, cómo el TLC está relacionado con el tema de la papa y de la crisis económica de los paperos en la actualidad y la crisis de la agricultura, y si luego nos puede, no sé, por ejemplo, elaborar un ensayo en donde nos explique qué es lo que pasa en Bélgica, que entonces la papa que estamos consumiendo es papa de Europa y por qué es más fácil traer papa de Bélgica que recibir la papa que se produce aquí en nuestro propio país. Entonces ese análisis sobre las implicaciones que tiene el libre comercio va mucho más allá de definir solamente el concepto y saber qué es, ¿cierto? Que sería como un nivel básico de identificación, sino que tiene que ver más bien con el análisis, la argumentación y la evaluación en torno al tema, que obviamente requiere unos niveles de comprensión mucho más profundos. Y en ese sentido me parece que es muy importante lo que Paula dice, porque está muy relacionado con las metas de comprensión y los desempeños de comprensión. Entonces finalmente esos son como unas herramientas, ¿cierto?, que se plantean para, ya después de ver que la comprensión es algo como tan amplio y que un tópico generativo es algo tan flexible y que puede ser visto de una manera tan diferente y que impulsa la creatividad, yo diría que las metas de comprensión y los desempeños de comprensión son ya una manera de, bueno, vamos a ponerle un poco como unos parámetros al ejercicio ya después de haberlo construido colectivamente, tratando de que sean muy diversos, pero vamos a poner unos parámetros para saber cómo van los estudiantes, qué cosas les han costado trabajo, quiénes han logrado desarrollar una comprensión más profunda que los otros y cómo podemos ayudarles a las personas que han tenido dificultades para que alcancen una mayor comprensión. Entonces, en ese sentido, las metas de comprensión y los desempeños creo yo que son una forma de construir unos parámetros que le permitan al profesor evaluar, y ese es un elemento muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para la unidad didáctica, que es tal vez una de las partes más difíciles para ustedes, es pensar en cómo se evalúa. Pero las metas de comprensión permiten precisamente decir, bueno, lo que yo quiero es esto y por lo tanto pues yo voy a utilizar unos desempeños para medir si el estudiante logró la meta y de acuerdo con el desempeño pues yo sé qué tan cerca está de la meta o no y qué otras actividades podemos desarrollar pues para reforzar el proceso, ¿sí? Entonces, me parece bien interesante. Yo creo que vamos a, creo que Sofía estaba pidiendo la palabra y Henry también. Tengo a Henry y no sé, Sofía, si también quieras hacer un comentario. Y luego pasamos ya concretamente al tema de metas de comprensión y desempeños de comprensión para que ustedes tengan su tiempo para hacer el ejercicio en grupo. Entonces, Henry, lo escuchamos. Es que yo creo que es importante resaltar que los desempeños son progresivos, ¿no? Y que un individuo no puede explicar en gran medida lo que él todavía no ha entendido ni asimilado, y ahí es donde entra el rol realmente interesante del docente, y es cómo funciona a partir de lo que está entrenando en los estudiantes. Y ahí ya se están formalizando los parámetros de la evaluación. Y es partiendo de que si se conoce la finalidad de ese objetivo, se puede aplicar ese objetivo en otras áreas o en otras circunstancias. Eso es, aparte de que existen los niveles de dificultad, pues yo creo que ahí el texto lo asocia mucho con Piaget y el tema de los estadios y cómo se va evolucionando a través de lo que se va construyendo a partir de un empirismo. No es simplemente esos niveles de dificultad, sino que un tópico puede ser difícil en la medida, yo lo asocio mucho con lo de Gardner y el tema de las inteligencias múltiples, cuando usted siente que un tópico lo puede desenvolver en mayor medida en un área a otra área. No sé, mi ejemplo más claro era lo del trinomio perfecto cuadrado. Yo creo que todos podemos asociarlo a un tema algebraico, pero si vamos a hacer de este tópico, de este conocimiento del álgebra trigonométrica, no sé, una asociación de pronto con otras asignaturas, de pronto usted va a encontrar que este tópico en su realidad o en lo que usted lo va a intentar asociar, no va a encontrar esa facilidad como lo había hecho al asociarlo con la álgebra tradicional. Entonces es como entender que hay tópicos que pueden ser más difíciles en la medida en la que yo lo intente explicar en un área específica. Y esos niveles de dificultad muchas veces van a estar medidos por el conocimiento previo que yo ya traigo para empezar a edificar un nuevo saber. Sí, yo pienso que también un poco, o sea, me parece que el comentario de Henry, digamos, como que orienta un poco también la discusión hacia
esa relación compleja entre un desempeño de comprensión que sea muy específico, pero que al mismo tiempo, como lo decía también Valentina ahorita, pueda ser abordado desde diferentes perspectivas y que no necesariamente ponga, digamos, a todos los estudiantes a aprender de la misma manera. Yo personalmente, por mi experiencia, lo que digo es que eso depende, o sea, qué tan abierto puede ser uno frente a la definición de los desempeños de comprensión. Creo que depende de varios factores. Depende de la edad de los niños y las niñas. A mí me parece que los primeros grados se deben construir unas bases, digámoslo así, de habilidades básicas de lectoescritura, de expresión oral, de expresión escrita, etc. Y que a medida que esas sean fuertes, pues obviamente los niños y las niñas van a poder utilizarlas de diferente manera y ser mucho más creativos. Entonces, en ese sentido, yo personalmente les diría que mi opinión es que los desempeños de comprensión, cuando están pensados para niños y niñas más pequeños, creo que tienen que tener en cuenta esas habilidades básicas. Porque si no pasa, y nuevamente hablo desde mi experiencia, lo que el mismo Howard Gardner plantea también en el texto de la mente no escolarizada, y es que nosotros podemos ser supremamente diversos en nuestras aproximaciones, pero los niños y las niñas que tienen dificultades en esas habilidades básicas, pues van a estar siempre en alguna especie de desventaja o en un déficit frente a los niños y las niñas que tienen un mejor capital cultural, que en sus familias acostumbran más a, no sé, a hablar, que tienen libros, etc. Y pues obviamente yo creo que esos primeros años, yo personalmente pienso que sí son muy importantes en términos de ese andamiaje de unas habilidades básicas. Ya a medida que los estudiantes son más grandes y que tienen esas habilidades desarrolladas de una manera, digamos, como adecuada, yo que sí se puede abrir mucho más en términos de la creatividad y de la forma en la que se expresan los diferentes aprendizajes, y en ese sentido creo yo que el desafío para uno como profesor es otro, y es cómo yo puedo plantear unos desempeños que sean abiertos en el sentido de que se puedan abordar desde diferentes perspectivas disciplinares, pero que al mismo tiempo sean muy claros en términos de qué es lo que yo voy a evaluar. Entonces, en este caso, digamos que, por ejemplo, pensando en el tópico, digamos que si tomamos como tópico generativo la idea que planteaba Henry de los acuerdos de libre comercio, ese es mi tópico generativo, digamos, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, que un desempeño de una meta de comprensión podría ser analizar las implicaciones que tienen los acuerdos de libre comercio para la agricultura colombiana. Es una meta de comprensión que hace parte de otras, como otra podría ser explicar las implicaciones que tiene los acuerdos de libre comercio para la adquisición de productos extranjeros de tecnología, o analizar las implicaciones que tienen los acuerdos de libre comercio para la llegada de inversión extranjera, para el incremento de impuestos al capital extranjero. O sea, básicamente la idea es que la meta de comprensión lo que hace es como abordar ese tópico desde una perspectiva más concreta. Entonces, el primer ejemplo es acuerdos de libre comercio relacionados con agricultura nacional. Otro podría ser acuerdos de libre comercio relacionados con industria nacional. Otro podría ser acuerdos de libre comercio y consumo, y la posibilidad de consumir productos importados desde la perspectiva del consumidor. Otro podría ser en términos políticos, los acuerdos de libre comercio y la posibilidad de aumentar el recaudo fiscal. Bueno, digamos como muchas perspectivas. Entonces, si tomamos la primera meta de comprensión, si nosotros queremos tomar como tópico generativo los acuerdos de libre comercio, y la meta de comprensión es analizar las implicaciones que tienen los acuerdos de libre comercio para los agricultores colombianos, entonces ya un desempeño de comprensión puede ser, el estudiante explica las condiciones de competencia que diferencian a los agricultores colombianos con los agricultores europeos. Pero entonces fíjense que ese desempeño, que es más concreto, que se refiere a una comparación entre cómo trabajan y qué condiciones y en qué recursos tienen los agricultores en Colombia frente a los agricultores belgas, y que se haga esa comparación, es más concreto, ¿cierto? Pero fíjense que, creo yo, ese desempeño de comprensión se podría expresar de muchas formas. Entonces, de pronto, los jóvenes que tienen una afinidad mayor por lo audiovisual, entonces pueden hacer un video corto en donde nos muestren esas diferencias, pero quien quiere hacerlo como un ensayo, puede hacerlo también como un ensayo. Quien quiera hacerlo como una representación, también podría hacerlo así, y en ese sentido el desempeño es, creo yo, lo suficientemente concreto para estar relacionado con la meta, como decía ahora
Paula también es progresivo, ¿cierto? Entonces me permite ir avanzando en la comprensión de ese tema del libre comercio como tan amplio, pero al mismo tiempo es lo suficientemente amplio también que permite pues como abordarlo desde diferentes perspectivas. Entonces sería un ejemplo en donde yo quisiera explicarles un poco también esa relación entre tópico generativo, meta de comprensión y desempeño de comprensión. Entonces el tópico generativo es lo más amplio, es lo que nosotros podemos imaginarnos qué es lo que vamos a hacer, seleccionar temas que sean interesantes para los niños y las niñas, que podamos presentárselos de una forma interesante, pero que al mismo tiempo sean interesantes para mí como profesor, porque me parece que son claves, que son centrales para la comprensión de las ciencias sociales y que podemos abordarlos desde diferentes perspectivas. Ese tópico es más amplio, generalmente se expresa como en forma de mapa conceptual o de mapa de ideas, ¿cierto? Como muy grande, muy amplio. Luego la meta de comprensión, que es un poquito más concreto, pero que es un paso, digamos, como una especie de objetivo específico de ese objetivo general, que sería el tópico generativo, es un elemento, una partecita del tópico que yo ya la pongo más específica, pero sigue siendo general. Y ya el desempeño es un aspecto de la meta de comprensión. Entonces yo lo que quisiera como plantearles como síntesis es, esto funciona en términos de progresividad, como decía Paula, de un tópico generativo que es más amplio, a una meta de comprensión que es un poquito más concreta que el tópico, pero de todas maneras sigue siendo amplia, a un desempeño, que un desempeño es una actividad muy concreta. Básicamente un desempeño es algo que yo hago, ¿cierto? Entonces yo les dijera que, por ejemplo, el tópico generativo de esta parte de la clase es las corrientes pedagógicas contemporáneas. Y la meta de comprensión es que ustedes analicen las características de la enseñanza para comprender, para la tiene esta corriente pedagógica contemporánea, y ya el desempeño va a ser que ustedes resuelvan una pregunta del parcial que está relacionada con esto. Entonces fíjense que ahí pues vamos avanzando de lo más general hacia lo más específico, y el desempeño ya sería la forma más concreta que terminas diciéndome cómo voy a evaluar, que termina volviéndose una evaluación. Entonces es importante para conservar esa conexión, porque a veces uno termina como desconectado, ¿cierto? Entonces cuando piensa en la evaluación ya es lo último, entonces termina siendo la evaluación totalmente tradicional y no tiene ninguna relación con lo que está planteando. Entonces por eso me parece importante también este tema, para que ustedes vayan estableciendo como esas conexiones entre el tópico, la meta y el desempeño, y vayan viendo pues como la coherencia entre ellas, y sobre todo vayan viendo que la forma en la que ustedes van a evaluar tiene que ser coherente con lo que ustedes quisieron enseñar, ¿cierto? Porque si no, pues obviamente no va a funcionar esa evaluación como una forma para medir los procesos de aprendizaje. No sé, Sofía, si quieras hacer algún comentario, que habías pedido la palabra antes. No, profe, iba a decir algo, pero pues Henry lo recogió. Gracias. Ok, entonces, tal vez ya para terminar y darles a ustedes paso para que puedan reunirse en los grupos. Otra forma en la que se explica en la lectura que me parece que es interesante es que si el tópico generativo es como un mapa conceptual, las metas de comprensión serían como los nodos, ¿cierto? Como en lo que se divide el mapa conceptual. Entonces si tomamos libre comercio, entonces libre comercio en el centro, acuerdos de libre comercio, y entonces de ahí sale uno que es agricultura, otro que es industria, otro que es consumo, otro que es política fiscal, etcétera, etcétera. Entonces cada uno de esos nodos sería una meta de comprensión. Y el desempeño es la forma en la que yo voy a analizar cada una de esas metas de comprensión. Y otra observación es que si ustedes se fijaron, cuando se habla de los desempeños de comprensión, se plantea básicamente una estructura didáctica que es muy parecida a la de aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? En donde primero se plantea una exploración, luego una investigación guiada y finalmente un proyecto final de síntesis. Entonces ahí, en ese tipo de actividades donde ustedes ven como la gran influencia y la relación muy estrecha entre aprendizaje basado en problemas y enseñanza para la comprensión. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Voy a rápidamente lo que ustedes van a pasar a hacer en los grupos a continuación. Entonces la idea es que ustedes se reúnan, idealmente en el grupo en el que están trabajando la unidad didáctica, y ustedes definan cuál es el tópico generativo de su unidad didáctica, cuál sería una meta de comprensión que ustedes quisieran desarrollar en su unidad didáctica, y cuáles serían por lo menos 3 desempeños de comprensión que están relacionados con esa meta de comprensión
y que a su vez está relacionada obviamente con el tópico generativo. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. A ver, es un tópico de nuestra unidad didáctica, ¿sí? Bueno, el tópico. Después, su merced mencionaba las metas de comprensión. ¿Cuántas? Una. Ok. ¿Y los desempeños de comprensión? ¿3? 3. Vale. Digamos que ese es el mínimo, pero pues obviamente si ustedes se sientan y salen más, pues no hay ningún problema. Eso es como lo mínimo, pero pues ustedes pueden hacer más. La idea básicamente es que ustedes digan, bueno, mirando lo que nosotros queremos hacer y lo que hemos hecho en la unidad didáctica, yo diría que el tópico generativo es este. Recuerden las características del tópico generativo, ¿no? Que sea interesante para los estudiantes, que sea interesante para ustedes, que sea central para las ciencias sociales y que sea rico en conexiones, o sea, que se pueda analizar desde diferentes perspectivas. Después de definir cuál es el tópico generativo de su unidad didáctica, van a decir, bueno, entonces, ¿cuál sería una de las metas de comprensión que los niños tendrían que aprender para poder comprender mejor ese tópico generativo? ¿Sí? La redactan. La meta de comprensión. Traten de que la meta de comprensión sea una frase, como una especie, como cuando se redacta un objetivo, ¿sí? Analizar tal cosa, argumentar sobre tal cosa, ¿cierto? O comprender tal cosa, explicar, ¿sí? En verbo en indicativo, ¿cierto? Y que sea una frase muy concreta, nada muy largo, sino que tiene que ser muy concreta en términos de la redacción, o sea, no un párrafo, sino como una frase. Y luego de definir esa meta de comprensión, ustedes van a decir, bueno, para que el niño o la niña logre alcanzar esta meta de comprensión, ¿cuáles serían los desempeños de comprensión que yo le pediría? ¿Sí? Entonces, si la meta de comprensión es, por ejemplo, analizar las implicaciones sociales que tiene el Acuerdo de Libre Comercio para los agricultores colombianos, entonces un desempeño de comprensión es va a elaborar un informe sobre las condiciones en las que los agricultores colombianos desarrollan su actividad, qué tanto apoyo del gobierno tienen, ¿sí? Comparar esas condiciones con las condiciones de los campesinos en Europa, identificar cuáles son las ayudas del gobierno que tienen en Europa y que tienen en Colombia. Entonces ya son cosas mucho más concretas que están relacionadas con la meta y que a su vez están relacionadas con el tópico. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. No, profe. Listo, entonces faltan 10 para las 4 básicamente. Entonces les propongo que nos tomemos hasta las 4:30. ¿Sí? A las 4:30 nos reunimos nuevamente y escucharemos particularmente a los dos grupos que están inscritos el día de hoy, que es el grupo de Valentina Morales, Nicolás Sepúlveda, Osvaldo Pinto y David Ramírez, ese primer grupo, y el segundo grupo que es el de Henry Espinosa, Sofía Bernal y Paula Alarcón. Entonces la idea es que nos reunamos nuevamente a las 4:30 y tomamos unos minutos para la socialización del primer grupo. Si de pronto por alguna razón no alcanzamos el segundo grupo, lo podemos hacer el miércoles, pero la idea es como en esos últimos 30 minutos reunirnos para poder socializar y escuchar el trabajo de ustedes y poder darles también algunas observaciones. ¿Listo? Entonces voy a parar la acción. Aquí por Teams. Si necesitan hacerme alguna pregunta, me pueden llamar a la mensaje por el chat. Entonces recuerden, en este momento faltan 10 para las 4, nos estaríamos reuniendo a las 4:30 para que ustedes tengan 40 minutos para elaborar el ejercicio. ¿Listo? Entonces nos volvemos a reunir en un rato.